Seguimos hablando de educación, pero ahora tiene que ver con una encuesta, segunda encuesta de la educación no formal en Argentina, y la importancia de exportar la formación argentina al mundo. Esto tiene que ver con, esta encuesta con la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, que compartió los resultados de esta segunda encuesta de la educación no formal en nuestro país, y por eso vamos a hablar con Hernán Martini, que es director del Observatorio para la Educación y el Trabajo. Hernán, buenas tardes. Te saludan Natalia Marinelli y Franco Balbariani aquí en Duplex, en LU2. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, equipo? Muchas gracias por esta invitación y por poner en agenda la cuestión educativa justamente en este año que es tan importante, ¿no? Absolutamente, sí, claro, y gracias a vos por estar en esta tarde con nosotros. Bueno, los resultados de esta segunda encuesta de la educación no formal en la Argentina, en un momento en el que uno escucha a los adultos mayores, digamos, y te dicen educación era la de antes, la formación de ahora no tanto, qué mal está la educación en la Argentina, es lo que venimos escuchando, como que está todo... Sí, o crisis, ¿no? Crisis educativa y hace cuánto. Pero bueno, evidentemente la formación argentina es muy, muy buena. ¿Qué nos podés contar? Primero decirte que cuando hablamos de educación, cuando lo ponemos en conversación pública, lo ponemos en la agenda, estamos hablando siempre de soluciones, no de problemas. Claro. Por más de que seguramente haya un montón de cosas que corregir permanentemente. Cuando lo ponemos en agenda el tema educativo, transforma tanto aspectos de nuestra vida y a nivel sociocultural y productivo, que tiende a ser una solución siempre que hablamos de eso. Así que lo pondría en esos términos, ¿no? Ya para empezar a hablar en esta conversación. Sí. Respecto a la cuestión de esta última investigación que hicimos, nosotros hicimos una investigación respecto a la educación no formal que ha crecido muchísimo. Decirte que te diría que post pandemia hubo un boom, si se quiere, de todo el sector de la educación no formal, por tres factores importantes. Uno, el desarrollo de la tecnología y la posibilidad de estudiar a distancia. El segundo es el aspecto social que eso conlleva, ¿no? Después de la pandemia entendimos que podíamos aprender en diferentes modalidades a través de una computadora y demás, por supuesto con las restricciones que tiene la conectividad en nuestro país y en la región. Sí. Y creo que producto también de la pandemia, el nivel de acelere que tiene la sociedad en la cual vivimos, este tipo de capacitaciones se adapta muy bien por la flexibilidad que tiene. Digamos. La primera investigación que hicimos refería a un poco la duración que tienen este tipo de capacitaciones, que se tratan de capacitaciones de 3, 6, 9 meses. Entonces se adaptó muy rápido al mercado y se adapta permanentemente, e incluso las empresas hoy lo eligen para capacitar a su personal. Claro. Entonces eso generó una profesionalización importante y devino, si se quiere, en esta segunda investigación respecto a la exportación de servicios educativos, si se quiere. Sí. Que ahí nosotros vemos una interesante oportunidad porque producto del potencial que tiene Argentina, no olvidemos que Argentina es muy bien vista en la región, desde el punto de vista profesional, seguramente tenga que ver con tener hace tanto tiempo una universidad nacional pública y gratuita que permite el acceso, más allá de que seguramente tenemos que mejorar índices, porque de hecho es uno de los factores por los cuales la educación no formal crece también, ¿no? Hay mucha gente que está quedando fuera de la formalidad. Hoy tenés un 50%, más del 50% de los chicos y las chicas que no están pudiendo terminar en tiempo y forma el colegio secundario, y eso es un tema importante. Pero, volviendo al tema de la educación no formal, ¿no? Que se trata de, nosotros le llamamos educación permanente porque atraviesa todos los aspectos, si se quiere, todos los trayectos de nuestra vida. Uno lo puede estar estudiando mientras está en la educación, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, se especializa después, se diploma después, lo hace para trabajar o para profesionalizarse, buscar un trabajo, especializarse, digamos, hay diferentes variantes en ese sentido. Esto vendría a reforzar en caso de que que elijas una carrera universitaria, y con esto que les llaman ustedes no formal, es como en un lapso corto de tiempo estás perfeccionando todo eso. Totalmente, y digamos, no solamente se trata de las temáticas. Fíjate que ahora una de las resultados de la primera investigación fue el nivel de presencialidad. Hoy ya el 50% de las capacitaciones no requieren presencialidad exclusiva. Entonces no solamente vos estás eligiendo qué estudiar, sino cómo lo estudiás. Porque estás viendo si lo haces solamente a distancia, si lo haces presencial a distancia, si lo haces sincrónico por Zoom,
si lo haces asincrónico, empiezan a aparecer un montón de variantes en ese sentido. Y estas oportunidades también permiten la exportación de servicios educativos al resto de la región. De hecho, hoy Argentina, en esta última investigación, vimos que la mayoría de la exportación de servicios se dan en América Latina. Después hay un 10% aproximadamente que se da a Europa, un 8% a Estados Unidos, pero el peso importante es en América Latina, porque te digo, ven a nuestros profesionales, ven a nuestros capacitadores, y hay un interés en adoptar este tipo de capacitaciones. Exacto. Y te digo más, yo creo que nosotros tenemos que potenciar esto desde el punto de vista económico también, por supuesto, pero es importante, por eso te lo agradecí al principio, poner en agenda la cuestión educativa, porque nosotros cuando pensamos la educación también estamos pensando qué tipo de sociedad queremos construir. Queremos una sociedad del conocimiento o una sociedad del mero consumo. Entonces, esas son las decisiones o las prioridades que le podemos empezar a dar, y yo creo que en este año los candidatos y las candidatas tienen que poner en su agenda de campaña la cuestión educativa para decirnos en qué tipo de sociedad están pensando. No, absolutamente. Además, por una cuestión simple de los que tenemos algunos años y hemos estado estudiando en otro tipo de escuela pública, la formación era diferente. No sé, me da la sensación de que en los más jóvenes falta como ideología, como que no se motiva esa parte y esas ganas también de seguir aprendiendo. Es como que ir al cole o ir a la universidad es como, en algunos casos, como que me quiero sacar esto de encima a ver si logro algo. No profundizar. Eso también tiene que ver con el deterioro y con la falta de motivación que puede darse. Esto es muy interesante porque también es cierto, hay que decirlo, que hoy convivimos con una serie de estímulos que, si se quiere, están destinados a que no nos hagamos preguntas. Claro. Justamente, a estar todo el tiempo con el celular, a tener inyecciones de dopamina permanente y placer permanente, y tal vez va en contra un poco de esto de cuestionarnos cosas. Educarnos, formarnos, es hacernos preguntas. Es hacernos preguntas sobre la realidad que tenemos alrededor, y probablemente también sea una forma de hacernos responsables, porque una vez que vemos lo que está pasando, también nos hacemos responsables. Creo que tiene que ver con eso, creo que das un poco en el clavo en esto de la motivación también, creo que la escuela tiene que tener esa función también, creo que debemos repensar un montón de cosas para que estén repitiendo tanto los chicos, tienen que ver no solamente con una cuestión social grave que hay que abordar, pero creo que también se puede abordar desde la educación. Sino que también hay que empezar a ver qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista pedagógico para generar esas inquietudes. Claro, absolutamente. Hoy yo creo que nosotros tenemos que dar este debate a nivel público desde el punto de vista educativo, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer y tienen que ver con una mirada estratégica hacia el futuro que tenemos como país. Pensar este tipo de cuestiones, y en ese sentido creo que el rol nacional tiene que ser mucho más preponderante. Hoy tenemos la educación que está provincializada, y a mi entender lo único que hace esta separación es profundizar desigualdades. A mí me es un poco raro que sea distinto formarse en una provincia o en otra, en una ciudad o en otra, siendo que somos todos del mismo país. Entonces, capaz, lo digo, poner sobre la mesa ya no poner la renacionalización de nuevo, pero volver a tener una mirada estratégica desde el punto de vista nacional que acorte todas esas distancias. Entonces, eso también es un poco hacer una sociedad un poco más solidaria, más democrática, más igualitaria. Digo, es más democrática seguramente una sociedad que está estimulada permanentemente en la educación, porque es una sociedad que participa, es una sociedad que le interesa lo que está sucediendo alrededor, es una sociedad que va a existir. Y Hernán, ¿qué número, digamos, de la encuesta que hicieron te llamó más la atención a vos, o qué pregunta que quizás esperaban, mira, esto se modificó con respecto a la anterior? Es interesante, te podría decir dos, para hacerte juego a tu pregunta. La primera que me llamó la atención, que se vea tanto en Latinoamérica la formación argentina. Me pareció interesante ese dato. Pero también me pareció interesante que hay un gran porcentaje de los institutos de la formación profesional que están queriendo exportar y no están pudiendo.
Y en función de eso, lo primero que le salta es lo del dólar, ¿no? Las divisas y demás. Sí. Y sabes que no fue el principal caso, o mejor dicho, la principal causa por la cual no están exportando los que no lo están haciendo aún, sino que está relacionado más con la búsqueda de los mercados, la investigación de mercado, la participación en ferias internacionales, los vínculos internacionales. Había más escasez de eso que los problemas con los métodos de pago, que seguramente aparecen, pero más por un paso posterior, si se quiere. Y de hecho apareció como problema, pero no como problema fundamental. Eso sí me parece interesante, porque significa que nosotros podemos estimular el sector no solamente con medidas desde el punto de vista financiero, económico, de financiación, que seguramente es importante hacerlo, pero no es el único factor en el cual se puede abordar la situación para mejorar las condiciones. Repito, es un potencial interesante que tiene Argentina. Sí, claro. Ahora, siendo que está visto en la región, como lo decías hoy cuando comentábamos cómo está establecida la Argentina en el resto, o que miran muchos ojos hacia nuestro país, ¿en las instituciones hay alguna tendencia a querer proyectarlo hacia afuera? O sea, que cualquiera pueda conectarse y también tener un curso argentino, me refiero, qué sé yo, por ahí de otros países, de otros lugares. Sí, exactamente. De hecho, hay un porcentaje de los institutos de la educación no formal que ya exportan sus servicios educativos y lo hacen muy bien. De hecho, algunos, ya casi el 10% de esos institutos le representan el 50% de sus ingresos. Bien. Hay un avance en ese sentido. Pero también es cierto que hay un gran porcentaje que representa menos del 10%. Te diría el 60% de los que fueron encuestados de los institutos de la educación no formal representan menos del 10%. Entonces ahí también hay un interés interesante en proyectar esto y ver una oportunidad, porque evidentemente se puede y hay un gran porcentaje que lo está queriendo hacer y hay que fomentarlo para que efectivamente lo pueda completar. Lo logren, exactamente, es así. La verdad que me parece sumamente interesante y que se conozcan estos valores. La verdad que me parece genial que se sepa cómo está la educación en la Argentina, qué es la preferencia, qué es lo que se elige y la gente que está interesada en ampliar sus conocimientos. Totalmente, y creo que es importante que lo pongamos permanentemente en agenda, que se nos escuche quienes pretenden construir una sociedad, que nos digan qué tipo de sociedad quieren construir. Claro. Porque no solamente queremos saber las propuestas, nosotros vamos a lanzar una convocatoria a todos los candidatos y las candidatas para que nos digan cuáles son sus propuestas en materia educativa, pero no solamente para saber cuáles son sus políticas de acá a mediano y largo plazo, sino también porque quiero saber cuáles son los puntos de acuerdo. Porque sabiendo esos puntos de acuerdo uno sabe, entiende, si se quiere, sobre qué base, sobre dónde partimos el debate respecto a la educación hacia el futuro. Y déjame decirte que también es importante, no solamente porque por una cuestión económica, pero sabemos que la educación es la inversión más rentable, porque seguro da rendimientos a mediano y a largo plazo, y de hecho a corto también. Pero vamos a aceptar que a mediano y largo plazo da rendimientos seguros, sobre todo en el mundo de que se viene, que es el mundo del conocimiento, el mundo de los datos. Digamos, el país que no está capacitado va a estar en una situación desventajosa. Pero además resuelve problemas hoy, en el corto plazo. Invertir en educación puede ser rentable a mediano plazo, pero en el hoy, en este momento, resuelve un montón de cuestiones desde el punto de vista social también. No es lo mismo que un chico esté estimulado, que un chico tenga ganas de estudiar, que un chico esté estudiando a quien no lo esté haciendo, desde el punto de vista social. Entonces, eso también es importante verlo, porque nosotros estamos muy acostumbrados en los medios de comunicación o en las conversaciones personales a hablar de las deudas que tenemos, y esto es una que se nos puede estar acumulando y no nos estamos dando cuenta, porque el tiempo que perdemos hoy en materia educativa no se recupera. Las heridas desde el punto de vista social las tenemos. Estos valores existen igual, más allá que después podamos mejorar nuestras estadísticas. No sé si se entienda. Sí, perfectamente. Sí, absolutamente, claro que sí. Y además me da la sensación, de lo político, que tampoco se habla mucho, ¿no? Es como que no sé, no se pone en agenda, o quizás como no es de los temas que más vende, si se quiere, entre comillas, como que lo dejan de lado, ¿no? Y después, bueno, más adelante lo irán acomodando.
Claro, Sí. o tiene mala prensa también, porque sí. me da la sensación que a veces el común de la gente o el que iba a la escuela pública es como que el que iba a una escuela privada, por ejemplo, o que tenía otros conocimientos, estaba mal visto. Vos fíjate cómo se va armando también la cabeza de la gente, como que estaba mal visto. Entonces era todo nivelar un poco para abajo. ¿Hasta dónde llegaremos con esto? O sea, el subsuelo. Sí. Sí, claro. Yo creo que en algún punto, tal vez, no sé exactamente, no podría decir por qué no los ponen en la agenda los candidatos desde el punto de vista electoral. Sí. Creo que en algún punto subestiman a la sociedad a la cual pretenden dirigir. Porque, o conducir, mejor dicho. Porque yo confío plenamente en que a la sociedad le interesa cuál es el futuro que tienen las próximas generaciones. Yo estoy seguro de que les interesa las cuestiones de la educación, la cuestión de la formación, la cuestión de la capacitación en muchas áreas. Creo que también les interesan las cuestiones ambientales y no son abordadas. Creo que en algún punto se subestima los intereses de la sociedad. No necesariamente. Sí. Yo soy sociólogo y entiendo muy bien cómo se hacen las encuestas y demás, que la pregunta es muy clara. ¿Qué te importa ahora cuando les hacen las encuestas a las personas? Y claro, sí. Sí. La respuesta es la inflación, que le robaron a alguien acá a la vuelta, entonces me robaron a un familiar, que también es inseguridad. Posiblemente sea la respuesta inmediata, pero eso no significa claro, que el otro no importa. Que otros temas, tales como la educación, no sean una preocupación importante desde el punto de vista de la construcción social, porque lo que pareciera ser que los candidatos están viendo una elección, pero cuando uno mira internamente, cuando investiga un poco a las sociedades también se interesan por el futuro, no solamente por lo inmediato. Entonces me parece que ahí hay algo interesante para poner en agenda, está algo interesante para reclamar, desde el buen sentido hablando, ¿no? Digo, de ponerlo en discusión y ponerlo en debate. Absolutamente. La verdad, Hernán, me encantó conocerte, que charláramos y nos contaras además cómo habían sido estos resultados y las expectativas que genera, ¿no? La verdad que te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes por esta conversación y, repito, por poner la cuestión educativa en agenda. Gracias, Hernán. Hasta ahí entonces la palabra de Hernán Martini, director del Observatorio para la Educación y el Trabajo, hablando un poco sobre esta segunda encuesta de la educación no formal en la Argentina, los resultados y, bueno, la importancia de la educación y también de exportar formación argentina al mundo.